se le concede el uso de la tribuna al diputado Ernesto González hasta por un tiempo de 7 minutos para que haga sus cuestionamientos respecto del segundo informe de gobierno, en su caso a la secretaria de la Función Pública. Si le dan, por favor, sonido al micrófono. Muchas gracias, presidente. Secretaria, bienvenida a este proceso de rendición de cuentas, a este acto republicano. Damos la bienvenida también a todo su equipo. Y antes de comenzar, quiero extenderle una sincera felicitación, porque durante estos primeros años, enfrentó usted un proceso sistemático de golpes de Estado al interior de su propia dependencia. Y sin necesidad de romper la institucionalidad, supo enfrentar esos intentos de someter su dependencia. Y finalmente, hoy se nota un trabajo organizado, ordenado y conducido única y exclusivamente por usted. Le felicito por ello y ojalá que sea en beneficio de Zacatecas y que sea un mensaje importante. No puede haber poderes tras el trono. Quien asume la responsabilidad debe asumir también las decisiones. Dicho eso, secretaria, quiero hacerle algunos cuestionamientos. Zacatecas viene de un periodo de intensa corrupción. Miguel Alonso puede ser definido como el gobernador más corrupto de nuestra historia. Fue un gobernador que no se midió a la hora de robarse el patrimonio de las zacatecanas y de los zacatecanos. Un crimen doble. Robó a su pueblo y robó además a uno de los pueblos más pobres del país. Es un sinvergüenza. Miguel Alonso debería de estar en la cárcel y sin embargo se pasea impunemente por Zacatecas. Disfruta de lo robado sin que nadie se lo impida. Y eso es una afrenta para todas las ciudadanas y ciudadanos de Zacatecas. Pero es una afrenta mayor para todas las instituciones que combaten la corrupción en nuestro estado. Un robo del nivel del que encabezó Miguel Alonso nunca debió de quedar impune. Para mí es muy importante que podamos aprovechar este espacio para que usted nos explique de la forma más sencilla posible cómo fue que las instituciones de nuestro estado, encabezadas por el contador Alejandro Tello y por el hoy fiscal general de justicia del estado, se coludieron para garantizarle impunidad al exgobernador y para garantizar que todas las causas que tenía abiertas prescribieran. ¿Cómo fue el proceso para impedir que la justicia alcanzara al mayor ladrón que ha tenido el servicio público en la historia de Zacatecas? ¿Por qué un ladrón del tamaño de Javier Duarte o del tamaño de César Duarte o de otros gobernadores sinvergüenzas que sí están procesados y que sí están en la cárcel, no fueron procesados aquí en Zacatecas? ¿Qué pasó con las instituciones del Estado? ¿Qué pasó con la anterior administración de la Secretaría de la Función Pública para que eso ocurriera? También le quiero preguntar, secretaria, sobre todo lo que se ventiló en el proceso de entrega-recepción. Conocimos a través de los medios de comunicación de múltiples irregularidades en el manejo de los recursos en la administración del contador Alejandro Tello, y es importante que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan qué ocurrió con todas esas irregularidades, qué ha pasado con los procesos, en qué etapa procesal está y si ya puede usted hablarnos de un caso concreto que ya se haya concluido y que ya tenga consecuencias jurídicas para quienes cometieron esas irregularidades. Diputado presidente, serían mis cuestionamientos. Gracias, diputado Ernesto.
Secretaria, su turno hasta por 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputado Ernesto González, respecto a su primer pregunta con respecto a un exgobernador, lamentamos que la administración pasada no haya actuado. Explicarles que, como es de su conocimiento, la Ley General de Responsabilidades fue promulgada en 2016 y entró en vigencia en el 2017. Teníamos una ley de responsabilidad administrativa que castigaba actos de corrupción para que no prescribieran con 3 años ante las faltas no graves y 4 años ante las faltas graves. Al haber entrado la Ley General de Responsabilidades, las instancias jurisdiccionales señalaron que se debía de actuar con la ley anterior vigente en el momento del ejercicio del gasto. Por eso es que cuando yo arribé a la Secretaría de la Función Pública, todas estas carpetas de investigación estaban prescritas. Por ende, realizamos investigaciones y actuaciones correspondientes para castigar a los que fueron omisos ante estas irregularidades administrativas. Eso es, en términos muy generales, del actuar de la Secretaría de la Función Pública. Las inhabilitaciones o las resoluciones que se emitieron desde el primer año de gobierno fue en su gran mayoría por estas omisiones, por haber sido protectores de no haber castigado con apego a legalidad, que es lo que está en mi competencia, las faltas no graves. Específicamente con la etapa procesal que se encuentran estas carpetas de investigación, como lo he señalado, todo ciudadano o presunto puede impugnar, revocar, incluso hasta irse al amparo, pasa por más de 7 estados procesales. Y por ende, ahorita las más avanzadas, que son algunas de las faltas no graves, el tribunal, con respecto a estas inhabilitaciones por este hecho, el tribunal, por haber sido omisos y no haber emitido sentencias en apego a legalidad, el Tribunal de Justicia Administrativa nos ha estado dando la razón. Si bien todavía no son firmes, faltan 2 etapas procesales, señalarles que seguiremos actuando con toda firmeza hasta las últimas etapas, que es la de amparo, y garantizarle a las y los zacatecanos que hoy no se permite la corrupción. Respecto a lo de la entrega-recepción de las no graves, hemos estado resolviendo ya una gran parte, más del 50% quedaron en las 346 resoluciones de estos 2 años de gobierno. Las graves las he turnado al Tribunal de Justicia Administrativa y diversas de ellas van con una solicitud de indemnización, que haya reparación del daño para las y los zacatecanos. En términos generales y por la etapa procesal que se encuentra cada uno de estos temas, es la información que puedo informar en este recinto legislativo. Gracias, secretaria. 5 minutos para su derecho de réplica, diputado Ernesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ahora que comienza el periodo electoral, en las cuevas más oscuras del PRI se empieza a escuchar ese lema, que regrese Miguel Alonso. Pero en las calles de Zacatecas lo que se pide es que regrese lo que se robó el sinvergüenza, un ladrón que no tuvo escrúpulo a la hora de saquear las finanzas de nuestro estado. Yo entiendo que la Secretaría de la Función Pública tiene que ser muy cuidadosa porque tiene los procesos abiertos y tiene que cuidar mucho los términos en los que responden nuestros cuestionamientos, porque cualquier error a la hora de responder puede considerarse una violación a los principios y derechos del debido proceso que están enfrentando los responsables de haber protegido al ladrón más grande que ha tenido nuestro estado, al exgobernador Miguel Ladronzo. Sin embargo,
es importante que todos entendamos qué ocurrió, qué pasó en ese proceso. ¿Por qué un gobernador que siempre se dedicó al servicio público tiene un patrimonio que incluye casas, haciendas, ranchos, que supera por mucho lo que pudo haber ganado como servidor público? ¿Por qué si es tan evidente el desfase entre su patrimonio y los ingresos que tuvo como servidor público, nadie lo procesó por enriquecimiento ilícito? Tan sencillo como eso. ¿Por qué si es notorio y evidente que estaban facturando carreteras en los poblados más pobres del estado y que nunca realizaban las obras, por qué nadie los procesó? Si es evidente que estaban a sobreprecio las glorietas de la muerte, si es evidente que estaba a sobreprecio el centro cultural del Centenario, ¿por qué nadie procesó a ese bandido? Porque hubo un pacto de impunidad. Porque todas las denuncias que se hicieron ante las instancias federales se regresaron a la Secretaría de la Función Pública, con Alejandro Tello como gobernador. ¿Y qué hicieron con esos expedientes? Guardarlos bajo llave y esperar el tiempo suficiente hasta que prescribiera todos los procesos en contra del exgobernador. Por eso ahora los ciudadanos tenemos que soportar que el señor nos vea la cara de tontos, se placie como si nada y todavía quiera regresar a pedirle el voto a las ciudadanas y a los ciudadanos. Es una afrenta para todos que haya quedado en impunidad el exgobernador más corrupto que hemos tenido. Otros estados tienen el orgullo de haber procesado a sus gobernadores corruptos. Hoy, quienes le brindaron protección están procesados y, por lo que entiendo de su respuesta, secretaria, pronto estarán sancionados. Sería cuanto, presidente. Gracias, diputado, por su participación. Enseguida le corresponde el uso de la tribuna al diputado Geu Eduí Salas.